Bueno, un saludo para todos ustedes. Vamos a ver el primer tema del programa de estudios de los residentes de tercer año de obstetricia crítica. El primer tema es púrpura fulminans. Y sin más, vamos a iniciar. Bueno, para hablar algunas generalidades sobre la enfermedad, vamos a decir lo siguiente, que es una enfermedad rara pero potencialmente mortal. Clínicamente podemos ver un cuadro de coagulación intravascular diseminada que puede ser asociada a trombosis tisular extensa y por consiguiente tenemos grandes áreas de necrosis cutáneas hemorrágicas. Siempre podemos ver, bueno, casi siempre podemos ver asociado este cuadro al déficit de proteína C. Ahora bien, este déficit de la proteína C puede ser tanto hereditario como adquirido. Y los casos hereditarios pueden ser de tipo homocigoto o como tipo heterocigoto. Este último de tipo heterocigoto usualmente no se acompaña de coagulación intravascular diseminada. En cuanto al adquirido, casi siempre es el que vemos asociado a infecciones graves y quizás es el que más frecuentemente vamos a ver. Esta lámina es bien importante porque tenemos que entender, para entender la enfermedad tenemos que entender cómo funcionan estas proteínas que son importantes en la comprensión de esta enfermedad, que son las proteínas C y la proteína S. Entonces, bueno, lo que hay que saber es que estas son proteínas anticoagulantes, es decir, actúan como frenos de la coagulación y van a limitar la formación de coágulos o que estos coágulos cuando se forman crezcan demasiado. Entonces, bueno, acá tenemos la proteína C y la proteína S, que son proteínas anticoagulación. Usualmente intervienen sobre la cascada de la coagulación con los factores 5 y 8 activados. Ellos lo que van a hacer es prevenir el crecimiento de los coágulos a que estos sean demasiado grandes. Por lo tanto, la deficiencia de estas proteínas lo que nos va a llevar es a un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, bueno, se lesiona el endotelio, un vaso, y usualmente se forma un tapón plaquetario con su fibrina. Y esto pues empieza a adherir más plaquetas, genera más fibrina, y es acá donde, en este punto en el cual, a través de la cascada de la coagulación, estas proteínas van a impedir que este coágulo sea demasiado grande y se nos hagan trombos exageradamente grandes. Los sitios más comunes, como ya lo sabemos nosotros, de la formación de estos coágulos pueden ser los miembros inferiores, en las venas y las venas pulmonares. Bueno, para entender un poco más sobre la hemostasia, los coágulos, los tapones de coágulos sólidos y los defectos de ellos se producen en los vasos sanguíneos que están dañados. Hay dos tipos de hemostasia, la primaria y la secundaria. En la primaria, usualmente lo que se forma es un tapón plaquetario, pero este tapón plaquetario no es suficientemente sólido o denso. Por lo tanto, acá interviene la hemostasia secundaria, que es donde entra en juego la cascada de la coagulación y se genera una malla de fibrina que le da más consistencia. Y es acá en este punto en el cual intervienen las proteínas C y la proteína S. Entonces, bueno, vamos a analizar este esquema. Tenemos un vaso sanguíneo, el cual está lesionado y el cual ya tiene un tapón formado por plaquetas y una red o malla de fibrina. Y acá tenemos ciertas proteínas, la trombomoludina y la trombina. Es en este complejo en el cual se adhieren o acá se encuentran las proteínas C y la S. Y estas lo que van a hacer es activan los factores 5 y 8. Y estos van a funcionar como cofactores para los factores 10, los factores 9. En cuanto al factor 10, pues lo que hace es participar en la vía común y el factor 9 en la vía intrínseca. Y al final el efecto neto de estas interacciones es que reduce la producción de fibrinógeno y por lo tanto, digamos, se enlentece o disminuye la coagulación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos estas proteínas, ni la C ni la S? Tenemos ya el complejo de trombina y trombomodulina y los niveles de
estos factores, el 5 y el 8, se incrementan de una gran manera. Por lo cual, si nosotros consideramos el equilibrio de coagulación e intercoagulación, toda la gran carga de este factor 5 y 8 va a inclinar la balanza a favor de la coagulación y por lo tanto esto lo que nos genera es un aumento del riesgo de trombosis, o sea, la formación de coágulos sanguíneos en las venas profundas de las piernas o los miembros inferiores y en las arterias pulmonares. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? Usualmente pueden ser asintomáticos, pero ya si son sintomáticos, usualmente lo que nos genera es la sintomatología de un tromboembolismo venoso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Como ya es conocido para todos, hay eh, dolor bastante similar a un calambre muscular, hay hinchazón o edema de la pierna afectada, a nivel pulmonar hay signos de distrés respiratorio como dolor a la inhalación, frecuencia cardíaca incrementada, o sea, tenemos taquicardia y al igual que el aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, taquipnea. A nivel cerebral podemos tener cefalea, debilidad en la cara o sensación de adormecimiento facial o de una extremidad superior o inferior. Puede haber confusión y alteraciones del habla como habla arrastrada. A nivel pues, gastrointestinal pueden haber síntomas asociados a lesión hepática esplénica o intestinal, como dolor abdominal intenso. Lo que está descrito más comúnmente en los neonatos son las púrpuras fulminas, que es el tema que vamos a ver hoy, pero no significa que sea una entidad propia de los neonatos. Acá tenemos tromboembolismos masivos con grandes áreas de necrosis hemorrágica de la piel, y tenemos la necrosis de la piel inducida por warfarina, que son pequeñitos trombos en los vasos sanguíneos de la piel que nos llega a necrosis tisular. Los riesgos es la warfarina eh, sin un rápido aumento con un rápido aumento y establecimiento, digamos, de la anticoagulación a nivel sanguíneo, puede ser también con heparina o heparina de bajo peso molecular. Bueno, ya entrando en la materia, púrpura fulminante, fulminante. Es una erupción purpúrica aguda, está caracterizada por una coagulación en la microvasculatura que conduce a lesiones purpúricas y necrosis de la piel. Los pacientes a menudo están gravemente enfermos, presentan fiebre, hemorragia en múltiples sitios y pueden presentar hipotensión. Hay tres formas de la enfermedad con un esquema de clasificación basado en el mecanismo desencadenante. Bueno, la etiología de la enfermedad es la siguiente. Tenemos la neonatal, la idiopática y la infecciosa aguda. La neonatal se debe a un déficit hereditario de proteína C, proteína S y antitrombina 3. En el caso de la idiopática es un trastorno autoinmune posinfeccioso que a menudo sigue a una enfermedad febril inicial y que luego conduce a púrpura rápidamente progresiva. Esta forma es la que se cree que está causada por el déficit de la proteína S. Y en cuanto a la infecciosa aguda, que es el tercer tipo, es el más común y se manifiesta como un hallazgo cutáneo en los pacientes sépticos más graves, así como la fascitis necrotizante con predilección por ciertos agentes infecciosos. Bueno, acá lo que vemos en este esquema es en la de etiología neonatal hay un déficit hereditario de proteína C, S y antitrombina 3. En cuanto a la idiopática, se presenta de 7 a 10 días posterior a la infección, es decir, no es tan rápido su presentación. Tenemos anticuerpos antiproteína S, que es la más rara de todas. Y en cuanto a la infección aguda, pues es la que ocurre durante una infección aguda y usualmente es con sepsis con producción de toxinas. Es la más común y esa se asocia también a déficit de proteína C. Los hallazgos cutáneos de la púrpura fulminante tienen un aspecto y una evolución característicos. Eh, Comienza con un eritema, que luego desarrolla áreas centrales irregulares de necrosis hemorrágica de color negro azulado. En algunos casos se forman vesículas y ampollas y la piel afectada inicialmente es indolorosa e indurada, pero en las etapas posteriores puede haber una pérdida de total sensibilidad. Puede ocurrir una infección secundaria del tejido gangrenoso, es decir, inicialmente estas son áreas que no están infectadas, pero pueden presentar sobreinfección y la necrosis puede extenderse a los tejidos más profundos. Bueno, en cuanto a la infección aguda, que quizás es la que nosotros más vamos a ver,
Las cuatro características principales de la púrpura fulminante son las siguientes. Hay unas grandes lesiones cutáneas purpúricas, tenemos fiebre, hipotensión y cumple criterios de CID. Para esto es necesario aplicarle el score para ver si cumple con la definición de CID. Los meningococos en el torrente sanguíneo generalmente están más predispuestos a causar una disfunción de la vía de las proteínas activadas que otras bacterias. El estafilococo dorado es asociado con la púrpura fulminante que acompaña el síndrome de choque tóxico. Los niveles específicos de tritrombina 3, proteína C libre y la proteína S libre total pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, especialmente en los casos neonatales. Ahora bien, la búsqueda de las infecciones incitantes con laboratorios, cultivos y la asociación de y las imágenes, perdón, debe seguir las pautas de la sepsis. Debido a la fuerte asociación que se tiene de la CID, también se debe evaluar la presencia de trombocitopenia, factores de coagulación elevados, el TP, TPT, aumento del dímero D o producto de degradación de fibrina sérica y una disminución de los niveles de fibrinógeno. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues, tenemos la calcifilaxia, la necrosis de Coumadin, la meningococcemia, la fascitis necrosante, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome de choque tóxico, la tromboflebitis y la vasculitis. ¿Cuál es el manejo en el caso de la idiopática? El manejo puede incluir heparinización inmediata e infusión de plasma fresco congelado. En el contexto de una infección aguda está justificado el debridamiento quirúrgico agresivo y temprano. En ausencia de infección, se prefiere un abordaje conservador que le permita la demarcación de áreas gangrenosas antes de llegar a la decisión quirúrgica. Entonces es importante si nosotros determinamos o no que hay áreas de infección. Para eso es importante auxiliarnos también con los cirujanos. Si se sospecha un síndrome compartimental en los pacientes con extremidades tensas, es que distal probablemente sea necesario hacer una fasciotomía temprana. Si hay gangrena establecida, pues puede requerir amputación conservadora. En los casos de déficit genético severo de proteína C, se administra proteína C activada, si es que está disponible, nosotros no lo tenemos. Y en algunos casos complicados por trombosis de los grandes vasos, se puede administrar el activador tisular de plasminógeno o TPA. El tratamiento de la púrpura fulminante infecciosa aguda puede incluir lo siguiente: terapia antibiótica endovenosa empírica de amplio espectro contra Neisseria meningitis, estreptococo, estafilococo dorado, resistente a meticilina. Hay que hacer una combinación que abarque para todo este espectro microbiano. Administración temprana de concentrados de proteínas activadas y la terapia con inmunoglobulina intravenosa. En cuanto a la morbimortalidad, pues las complicaciones de la púrpura fulminante pueden ser frecuentes, a menudo graves, incluida la sepsis debido a la sobreinfección de las lesiones, el compromiso vascular y la amputación de extremidades. Los complementos del tratamiento como la anticoagulación y la terapia de reemplazo de proteínas de la coagulación también tienen riesgos inherentes que incluyen sangrado y trombosis sistémica. Históricamente la púrpura fulminante es asociado con alta tasa de mortalidad, con informes que van de un 60% de mortalidad para las lesiones distales hasta un 90% para lesiones troncales y generalizadas. Y acá les voy a mostrar una serie de fotografías de casos que hemos tenido en nuestra UCI. Si ustedes ven, bueno, la coloración es una coloración negra azulada, muy marcada. Están bien demarcadas las zonas. Generan bulas, si ustedes ven acá. Hay un acercamiento de la extremidad. Acá están las bulas, algunas ya se rompieron. Usualmente todas estas zonas no están sobreinfectadas. Acá podemos ver otra fotografía. Ustedes ven ya prácticamente va tomando áreas extensas de la piel. Es posible que involucren toda la circulación de todo el miembro. Ya en los pies ven el tinte azulado prácticamente de todos los artejos de los dedos y prácticamente hasta un tercio distal acá del pie derecho de la paciente y acá incluido prácticamente ya todo el pie y el tercio inferior de la pierna izquierda. Entonces, si ustedes lo ven, bueno, prácticamente hay isquemia de todos los ortejos. Muy probablemente esta paciente pueda tener un llenado prolongado. Si ustedes pinchan a este paciente, usualmente no sangra. Acá
pues prácticamente la misma paciente, pero sin la luz se ve todavía más oscura la coloración de las extremidades. Como ustedes ven, prácticamente necrosis de todos los ortejos en los miembros inferiores. Hay bulas que se forman. Usualmente si esto se manda a cultivar, sale aséptico. Otra más, acá inclusive ya pueden ir viendo cómo se van desecando los ortejos. Acá es importante, bueno, a ver qué decide el cirujano. Muchas veces ellos dan manejo conservador y se dejan así los ortejos y hasta el final pues deciden si amputan o si dejan que ellos solitos se caigan. Es importante que ustedes tengan en cuenta que la mayoría de este problema no es que se forma un coágulo grande en un gran vaso que se pueda ir a destapar. Prácticamente es una obstrucción en toda la microcirculación. O sea, es imposible llegar a destapar todos esos vasos capilares. Por eso es de que si, acá el tratamiento es bien difícil porque la indicación pues, prácticamente sería anticoagular al paciente, pero casi siempre este paciente se ha metido en CID. Entonces, hay que ir jugando con eso. No es fácil tratar a nuestros pacientes, porque al final lo que queremos es perfundir estas zonas que se han tapado con coágulos, pero como se ha tapado y se consumieron todos los factores de coagulación, estos pacientes hacen CID y pueden llegar a sangrar secundariamente de otros sitios. Y bueno, esto es lo que yo les traía. Espero que sea de utilidad para ustedes. Y vamos a por favor repasar, a leer la información que tienen en el Drive y vamos a generar una discusión. La primera clase que es esta está programada su discusión para la tarde del día lunes 31 de enero. Así que tengan todos un buen día y preparémonos para que le saquemos mayor provecho a estas actividades.